El entrenamiento de mindfulness sí me parece fundamental porque nos enseña a estar con emociones difíciles, nos enseña a no creernos todo lo que pensamos acerca de nosotros y otros porque son solo pensamientos. Entonces, de entrada eso. Y luego también yo dije, pues voy a cultivar, así como si hoy creo en mí, ¿de qué podría estar haciendo? Y solamente por declararlo y orientar mi atención y mi intención a creer en mí, algo se va desplegando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y de qué nos puede ayudar a vivir más plenamente. Yo soy Margarita Tarragona y mi invitada hoy es Maite Valverde de Loyola. Maite ha construido una serie de herramientas que integra para ayudar a las personas a desarrollar hábitos, a liberarse de bloqueos y a desarrollar su potencial. Para mí fue muy interesante escucharla y espero que para ustedes también. Maite, bienvenida. Qué gusto que estés aquí, que hayas aceptado la invitación. Ay, estoy feliz, Margarita. Gracias por invitarme. Qué Admiro bueno. muchísimo tu trabajo Ay, pues y tu igualmente el dedicación. tuyo. Maite, yo Ujú. cuando pienso en ti, sobre todo pienso en mindfulness, meditación, atención plena, pero no sé tú cómo defines tu trabajo. Si conoces a alguien por primera vez en una reunión, algo, y te dice, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tú qué les contestas? Yo les digo, yo ayudo a las personas a liberar su potencial. Ándale, O qué sea, ayudo a la gente a liberar su fantástico. potencial. ¿Y Y cómo? empecé, ajá, bueno, mindfulness es un cimiento, ¿no? Yo digo que mindfulness es el cimiento de cualquier proceso de sanación física, o sea, como una recuperación, por ejemplo, de una cirugía, de una sanación emocional, de cambiar creencias y perspectivas y formas de ver la vida, de generar proyectos de relaciones. Entonces, mindfulness es el cimiento y he estudiado un montón de otras cosas terapéuticas, de comunicación, de crear proyectos también, de trabajo en equipo, que me permiten irlo integrando. Entonces ayuda a la gente a liberar su potencial y lo que hacemos es ver cuáles son esos bloqueos que distinguen. No es como que yo sé cuál es el bloqueo, sino lo descubrimos juntos, cuál es ese bloqueo para liberarlo. Wow. Entonces, cuando nosotros liberamos algo que nos está atorando, que era algo que no estaba claro, y lo puedes ver y liberar, naturalmente viene la claridad, viene la determinación, vienen nuevas ideas y nuevas acciones. Se vuelve muy fácil, viene la conexión con la creatividad también. Oye, a ver, vamos paso a paso. Yo creo que la palabra mindfulness ya es parte del vocabulario de muchas personas, pero si hay gente que nos está escuchando y no sabe bien qué es el mindfulness, ¿cómo lo defines? Mira, la definición normal del libro que se usa normalmente, que es de John Kabat-Zinn, que John Ajá, Kabat-Zinn es el padre del mindfulness, y ujú, lo que sucede, él es el padre del mindfulness por esto, voy a dar un poquito de contexto, sí, porque él se va a estudiar esto a India y estos lugares y descubren mindfulness que viene de Vipassana. Vipassana pues son tradiciones y son prácticas milenarias. Y Vipassana tiene que ver con ver profundo, o sea, como ver profundo la realidad tal y como es. Y es un ok, entrenamiento, ¿no? De observación y de estar aquí y ahora. ujú. Entonces, cuando descubre esto y empieza a practicarlo, ve todo el potencial y dijo, esto es impresionante y puede servir para la medicina y para un montón de cosas. Sí, Pero porque él ¿cómo es lo...? médico, ¿no? Ajá, él es un Porque, médico ajá, norteamericano. sí. Ajá, Y entonces él dice, ¿cómo hacemos que esto tenga cabida, ¿no? En Occidente. Entonces le quitan todo el contexto religioso que podría ser del budismo, para que ujú, no parezca que es algo místico o algo de creencias o de que tiene que ver con una religión o una corriente ujú. filosófica o espiritual. Y entonces lo llama mindfulness y a partir de mindfulness empiezan a usar, empiezan a aplicarlo en investigación científica y entonces él le llama mindfulness. Entonces, si tú buscas ahorita cualquier paper, pues vas a buscar mindfulness, Ajá. ¿no? Porque podría ser conciencia plena, Eso te iba a atención decir. consciente. O sea, ya ¿Cuál es tú prefieres el término mindfulness que atención plena, por ejemplo, supongo. Pues me gusta atención plena, me gusta conciencia A plena, mí también. Ajá. pero mindfulness se vuelve como el oficial para tú Sí, hacer investigación. ok. Y mindfulness o conciencia plena, atención plena, Ujú. es cobrar conciencia del momento presente Ajá, con aceptación y sin juicio. ok. Lo cual es un arte, porque es estar completamente presentes aquí y Lo que ahora estás. de lo que estás
sintiendo en el cuerpo, sintiendo internamente, a lo mejor en alguna emoción, oliendo, escuchando, conciencia plena de lo que está pasando aquí y ahora, con aceptación, o sea, dejando Ujú. ser y sin juicio. Ok, Y si vienen los juicios que son naturales en la mente, los dejas pasar. O sea, el entrenamiento es notar los juicios y dejarlos pasar y no verlos como realidades, ¿no? ujú, ok, Entonces, eso pues tiene un montón de beneficios. Primero, para que la atención se vaya estabilizando, o sea, nuestra capacidad de monitorear la atención y orientarla hacia el aquí y ahora. Bajamos mucho estrés, se despierta, como baja el estrés, el córtex prefrontal, que es donde tenemos un montón de funciones, se despierta porque con el estrés se bloquea, ¿no? Se bloquea el ujú, córtex ujú, prefrontal, donde hay ujú. funciones como la empatía, la simpatía, el pensamiento mucho más complejo, etcétera. Wow. Ahora que te Planeación. oigo, me acordé que también parte de tu entrenamiento es en neurociencias, ¿verdad? Sí, he estudiado neurociencias y Ok, me encanta. Y ok. siento que estamos en pañales, pero lo poco que se sabe es fascinante. O Ujú, sea, una de las cosas que más me apasiona de la neurociencia, que eso creo que es liberar nuestro potencial, ujú. es que Ramón y Cajal, que es un premio Nobel de medicina español, el Español, único premio, claro. él dice, todos podemos, si nos lo proponemos, moldear nuestro propio cerebro. Wow, o sea, se adelantó al término de neuroplasticidad durante casi un siglo, ¿no? Ujú, Sí, sí. ujú. Y, y él, bueno, hizo estudios de las neuronas porque antes pensaban que eran como bloques de ladrillos y él descubrió que no, o sea, que eran diferentes y tal. Y entonces es como, tenemos un potencial impresionante de acuerdo a cómo usemos la atención, de acuerdo a las actividades que practicamos con regularidad. Hay otra frase que te voy a contar que me encanta así de todo esto del potencial humano y que en mindfulness lo trabajamos, que es Daniel Siegel, Ujú, este hombre que, bueno, también es un neurocientífico. Él habla él tiene esta frase que dice, la arquitectura física de nuestro cerebro ujú. cambia según hacia dónde llevamos la atención y las actividades que practicamos con regularidad. Es Muy bien. decir, los hábitos que estamos construyendo día a día, de cómo te hablas a ti mismo, a qué pones tu atención, qué tipo de conversaciones tienes, qué hábitos de, pues, tienes, están modificando la arquitectura física de tu cerebro, Qué tal increíble, cual. qué increíble. Oye, Maite, fíjate, en los minutos poquitos que llevamos hablando, has mencionado la palabra potencial varias veces. Y es una palabra que a mí como que me gusta mucho. Y te quería preguntar, ¿por qué es importante para ti? Porque dices que tú ayudas a la gente a liberar su potencial. ¿Cómo te Sí. interesaste en ese concepto? ¿Por qué es importante para ti esta idea del potencial de las personas? Pues por mí misma, o sea, A yo ver. creo que como que de, yo no pensaba que en el potencial de chica, pero sí sabía que quería hacer muchas cosas y conforme fui creciendo, Ujú. me di cuenta que mi obstáculo era no creer en mí. Ah, O sea, como que por no creer en mí, no me atrevía a hacer cosas o no se me ocurría hacer cosas. Entonces, conforme empecé y veía que otros hacían cosas, se proponían y lograban. Y yo decía, wow. Y luego también estuve de actriz un tiempo, porque estudié actuación también, ah, y yo no creía en mí. Y luego veía mis grabaciones y decía, está bien, pero me faltaba eso. Entonces, cuando empiezo a descubrir todo el mundo de la meditación y otro tipo de educación y entrenamientos, como que dije, te enseña a ver lo que sí es posible, lo que sí puedes construir. ujú. Y bueno, yo no sabía que yo no creía en mí, como que Ah, más bien yo decía, tengo miedo, no sé si soy buena, yo así lo vivía. ¿y Después cómo te dije, diste claro, cuenta? pues con el autoconocimiento, con todos estos caminos que he tomado, de repente un día, porque la gente me creía en mí más que yo, o sea, me decían, es que tú eres buenísima para esto, es que, ¿por qué no haces? Es que yo te veo y yo no veía eso, entonces dije, creo que a mí lo que me falta es creer en mí. Ok. Entonces, un día me propuse, así como el hábito que yo voy a cultivar es creer en mí Oye, ¿y y cómo ver se que, cultiva? Porque me imagino que mucha gente quiere hacer lo mismo y se oye bonito, pero ¿cómo le vamos haciendo para creer más en nosotros mismos? mira, primero el entrenamiento de mindfulness sí me parece fundamental porque Ok. nos enseña a estar con emociones difíciles, Ajá. nos enseña a no creernos todo lo que pensamos acerca de nosotros y otros, porque son solo pensamientos. Entonces, de entrada eso. Y luego, también yo dije, pues voy a cultivar, así como, si hoy creo en mí, ¿de qué podría estar haciendo? Y Mm, solamente por declararlo y orientar mi atención y mi intención a creer en mí, ujú, algo se va desplegando, ¿no? Entonces, digo, ahorita hay momentos donde de repente
puedo cacharme dudando, pero ya no me quedo atorada. Es como, esta es la duda. Bueno, pero ¿qué sí puedo hacer, no? O sea, ya no tengo el miedo que antes tenía y si no, o sea, como que si algo me da miedo que no tengo lo necesario para cumplirlo o lograrlo, Ujú. pues digo, ok, ¿qué me falta para prepararme? Ok. Y quizá es solo mentalmente, ¿no? Y prepararme bien para que todo esté bien estructurado, claro, lo que sea, ¿no? O, o tener muy clara como mi intención en ese proyecto o en ese trabajo. Entonces, no es como que ya lo logré, pero sí es muy distinto antes. O sea, ya no me quedo atorada y eso me lo agradezco porque digo, sí funciona. Es como todos los días, y si creo en mí, y si creo en mí, y algo que te lleva a creer en ti son los hábitos. Mm. O sea, si tú dices, yo quiero establecer este hábito de meditar o de hacer ejercicio o de leer, el que cada quien quiera, por más chiquito o grande que sea, y lo sostienes a través del tiempo, eso te da una fortaleza interna, porque dices, wow, sí he podido. O sea, te lleva a darte cuenta que sí es posible. Por eso los retos luego deportivos Ujú. son tan fascinantes o de música o de algo. Cuéntanos de eso, porque sé que tú nadas todas Mm, las mañanas cuando todavía no sale el sol. sí, Este, mucha sí, gente podría pensar, qué tortura, y si hace frío, ¿por qué lo haces y cómo lo haces? sí. Mira, te voy a decir algo de eso del frío. Un día me descondicioné para depender del frío, porque ¿Cómo? siempre iba en la mañana y decía, ay, no, es que los primeros segundos donde hace frío, que ahorita ya no me pasa, ¿eh? Y como que luego decía, por 20 segundos de frío, o sea, en lo que te echas al albergue los primeros segundos, no voy a quitarme toda la nadada. Mm. Pero en mindfulness también hay una parte que es Vedana, es la palabra Pali o sánscrita. Vedana es la tonalidad de una sensación. Mm. Entonces, como tenemos sentidos físicos, en todos los sentidos físicos, en el sabor, en el olor, en el tacto, hay agradable, neutro, desagradable. Ok. Hay sonidos agradables, neutros, desagradables. Hay sensaciones agradables, desagradables, neutras. Entonces dije, y mucho mindfulness es estar con cualquier tipo de sensación, agradable, desagradable o neutra. Y de Ok. repente dije, o sea, el frío es solo una sensación que normalmente decimos que es desagradable, pero no necesariamente. Si tú te bañas en agua fría, o sea, le cambias agua fría, a lo mejor es un poquito desagradable al principio y luego es bastante agradable. Entonces, como ver el cambio de la sensación que no se queda, no es agradable Fija. desagradable Ajá. con la misma intensidad. Entonces Ujú. dije, yo puedo estar con esta sensación y una sensación física, una tonalidad de la sensación no va a limitar que yo nade. Y luego me dicen como, ay, qué frío, pero qué bárbara, pero, y como que digo, ni me voy a meter en ese chip porque pues yo estoy clara que es solo una sensación. Ujú. Así como que el reducir una experiencia a nivel sensorial solo es una Sí, sensación que sí. además es temporal, es impermanente y no necesariamente la tienes que vivir tan terrible. Yo de Ujú. chiquita no podía bañarme con agua fría, como que me daba una cosa horrible temprano y ahorita me baño todos los días al final en agua fría. También me descondicioné de yo no puedo estar con agua fría y ahora me encanta. Ok. Wow. Y nos estabas diciendo esto de la natación como un ejemplo de los hábitos y De cómo los los hábitos. hábitos nos ayudan a desarrollar nuestro potencial. Sí, nuestro potencial y creer en nosotros mismos. Ujú. Bueno, yo nadar, yo creo que no le deseo a nadie que tarde tanto tiempo, pero yo creo que me tardé como unos 5 años en que fuera ya muy agradable o con más fácil para ir. Ah. Pero siempre decía, mira, antes de ir me cuesta trabajo, voy a tener resistencia, o la tengo, pero después nunca me arrepiento. Ujú, Y ya que ujú. estoy ahí, pues ya te entretienes y de repente te da flojera. Pero era así como, para mí el entrenamiento es mental, o sea, como esto no me va a sacar y yo sé que me hace bien. Fue sostenerme, mantenerme, porque como dice Kavindu, mi maestro de meditación, las ganas no tienen sabiduría. O sea, no puedes depender de si tienes ganas o Ganas o no. no, ok. Ujú. Tú tomas la decisión antes, sabes por qué la tomas y luego es sostenerlo. Y creo ¿Y que dónde sí está la sabiduría? en, Sí. en cuando tú eliges tomar una acción que sabes Ujú. que es bueno, es benéfica para Ok. ti, y en sostenerla, para mí en sostenerla. Que no haya rigidez, que sea más amable. Pero la verdad es que, aunque sé que lo ideal es que no haya rigidez y que sea desde la amabilidad, a mí muchas veces como la determinación de lo hago porque dije que lo iba a hacer, Sí. aunque no me guste, Ok. es lo que me ha ayudado a hacer un montón de cosas. Mm. Porque 1000 cursos que dices, ya qué flojera, pero ya no quiero, te sostienes. Ujú. Dices, no importa, vas. Y mucha gente suelta porque ya le dio flojera, porque algo no le gustó, porque se quedó con la idea de ni me va a servir y sueltan. Ujú. Y es como mantenerte, porque también llegar, terminar algo, hay veces que a lo mejor puedes no terminar algo por lo que sea, pero terminar algo
te da la sensación de que pudiste hacer el proceso completo y eso te da mucha Ajá. fuerza interna. Sí, sí. Te escucho y pienso en algo de lo que se estudia mucho en la psicología positiva, que es la perseverancia, o el concepto de grit, que es perseverancia a largo plazo sostenida. Y los ejemplos que nos estás dando a mí me hablan de que has tenido y tienes mucha perseverancia, ¿no? Para lograr las cosas. Sí, sí Ujú. es como una intención y siempre lo veo como estamos investigando la mente, cuándo ya quiero soltar, cuándo me da flojera, si me voy a dejar como ir por la flojera o por... Y ya, como ya me he dejado ir por la flojera muchas veces, sé el impacto, sé el mal Ah, sabor de boca, la insatisfacción, como que ok. te acumula pereza y, y es ser consistente. Y tú, y luego es increíble porque es como, yo quiero desarrollar esta habilidad y la Sí, desarrollas. ok. Entonces yo una vez me di Pero cuenta. como espontáneamente o el querer hacerlo te lleva a Bueno, yo creo entrenar que esa habilidad. querer hacerlo e involucrarte, que Ok. allá es una cualidad, hay otro aspecto de mindfulness como un pilar de mindfulness que es la curiosidad, Ajá. como un fenómeno vivo, o sea, como una cualidad del momento presente que tú estás trayendo a voluntad. Hay veces, Ujú. si salió espontáneamente, padrísimo, porque es la curiosidad de interesarte por algo, pero si no, es como trae curiosidad, porque eso te involucra y hace que se vuelva tu proyecto, o sea, tu momento. Ujú. Y hay un juego increíble que se llama el juego del samurái, que es es una dinámica que usan mucho para empresas o para equipos o Ay, estudiantes. cuéntanos, porque la he oído mencionar, pero no recuerdo cómo es. Bueno, es padrísima y son desafíos de dos equipos y ayuda Ajá. mucho para integración, liderazgo, trabajo mental y todo es bajo el código samurái, la ética samurái, que es honorabilidad, compasión, integridad, así. Y Ujú. hay ciertas reglas, como por ejemplo, no te puedes reír, no puedes decir gracias. El Ujú. que maneja la dinámica, quien está certificado para hacerlo, se llama la fuerza del destino. No, el destino de la guerra. Y a Ok. él no lo puedes ver a los ojos. O sea, cosas así, pero si tú rompes una regla, Ajá. es honorable que tú te provoques el harakiri, que tú te Uy, autosuicidas como metafóricamente, me imagino. metafóricamente. Sí, sí, sí. Metafóricamente. Entonces, lo haces y bueno, y ya te mueres y luego hay reglas y de repente pueden revivir a los muertos, pero se vuelve un juego muy interesante, fascinante, que a mí me ha fascinado. Pero yo lo había hecho una vez y fue wow. Y la semana pasada lo hicimos porque íbamos a cerrar otro programa también como de seguimiento de hábitos y de liberar el potencial un poco así, aunque no se llama así ese programa, y cerramos con el juego Samurai. Y mi pensamiento fue, ya lo jugué y aunque me encantó, qué Mm, flojera, como que ya un poquito me la sé. sí. Entonces eso es normal que nos pase. Y dije, ok, tengo que traer curiosidad Ujú. porque si no me va a dar flojera y me voy a aburrir y lo voy a padecer. Entonces traje curiosidad de involucrarme como mente de principiante, como si fuera la primera vez, disfrutarlo, entregarme, o sea, usar esto como para, o sea, como cómo aprovecho el tiempo, ¿no? Que vamos a Ujú. tener juntos en los desafíos. Y fue, Margarita, o sea, divertidísimo. Yo descubrí unas cosas de mi determinación y del poder mental de ganar un piedra, papel o tijera con la mente, con la intención. Y uno me lo dijo, es impresionante, Maite, tuve como 3 desafíos contigo, no te pude ganar uno y yo todos iba convencido de que iba a ganar. Y yo lo que fui a trabajar fue la mente, pero la mente se necesita estar muy presente. Aquí y ahora, intención, ves que de repente algo te distrae, un miedo, un pensamiento y regresas aquí y ahora. Y yo me impresioné del poder de la mente, porque tiene todo que ver con tu concentración y con tu intención. Y eso lo desarrollas mucho haciendo mindfulness, o sea, meditando, ¿no? También Ujú. llevándolo a la vida. Entonces, ese es un ejemplo de curiosidad. O proponerte algo, o sea, como yo me acuerdo que cuando nadaba, pues, y nos ponían cienes, arrancaba con todo, me quemaba y ya llegaba y ya no podía, o los últimos cienes ya, yo ya me había quemado, entonces ya el cuerpo no te da. Entonces Ujú. dije, tengo que aprender a administrar la energía Ok. y saber medirla. Y luego dije, tengo que aprender a cerrar fuerte, los sienes, fuerte, porque los demás cerraban fuerte y yo no sabía cómo. Entonces fue como algo que yo me propuse. Ok. Y varios meses después, como 8 meses después, un entrenador nos pone en unos cienes y le dice a otro que estaba, a otro nadador, aguas que Maite cierra fuerte. Cierra fuerte. Y yo nunca le dije a nadie que yo me estaba enfocando en hacer eso, así como todos los días. Ah, qué Y dije, interesante. wow, o sea, ya se ve. De Ajá. repente un día se ve. Entonces, en los hábitos, yo siempre digo que tú empiezas, tienes motivación, ves los resultados y luego te vas a encontrar un momento desértico, que es que ya no te inspira, sientes que ya no estás avanzando, podrías soltarle y sientes que no te pasa nada y tienes que atravesar el momento desértico
como donde no hay nada de jugoso, ni aparentemente ningún beneficio, y lo atraviesas y de repente empiezas a ver resultados. Ok, qué bonito. Y a partir de esas experiencias tuyas, decidiste como acompañar a las personas en procesos similares o cómo lo que haces Ah, es sí, coaching o sí, yo, didáctico, es que yo digo que soy como una estratega en ayudar a las estratega. personas a liberar su potencial. Y entonces, como tengo un montón de herramientas, Ok, vamos viendo qué se necesita para detectar ese bloqueo y ajá, entonces liberarlo y ahí, pum, ya podemos crear estrategias de lo que ellos quieran, ¿no? Pero para mí lo más importante es dejar al ser humano libre, porque ujú, libre viene la propia genialidad, la claridad y entonces es aterrizar, ¿no? Como concretar. Y no me gusta decirle coaching porque coaching, pues hay muchas teorías y tal, pero podríamos decir que es como una terapia coaching, pero muy única, ¿no? ujú, Tampoco, porque también aprendí muchas metodologías que son muy rápidas. O sea, mm, por ejemplo, hay tipos de terapia como el psicoanálisis, que aunque yo estuve 10 años en psicoanálisis de chavita, así como de ujú, los 18 años como a los 28, 27, este, me sirvió muchísimo en su momento, pero creo que son procesos lentos y ujú, donde a mí me gusta más algo que sea más catalizador, más que vayas a la raíz de las cosas y que se libere en el momento. O sea, y la gente me lo dice en las sesiones, es como nunca había tocado este tema y he tomado 50 terapias diferentes o nunca había liberado este nivel porque me fascina, ¿no? Entonces, primero yo empecé a hacer todo esto para mí. O sea, ajá, como yo necesito meditar y decía, si yo sigo meditando en 10 años, que empecé a los 25 años, ¿cómo voy a estar dentro de 10 años? ¿Cómo, o ujú, sea, cómo voy a ser yo dentro de 10 si sigo meditando? Y luego encontré estos tipos de terapia que yo decía, wow, o sea, voy a una terapia de estas, trabajé un ataque de celos que tuve con un exnovio y no sé qué, que vi unas fotos y en una terapia, pum, limpio. mm, O luego yo tenía un tema de aversión con la gente cuando estaba happy, me empezó a dar como una aversión cuando veía como borrachos o happy y decía, pero no quiero esta aversión, o sea, voy a esa terapia en una sesión, ¡pum!, se me quitó esa aversión, así, mágico, ¿no? Yo decía, ¿son yo quiero, terapias psicológicas, o son como terapias alternativas? ¿A qué te refieres? es, involucra muchos tipos de terapia, se llama terapia ontogónica todo esto, y lo Okey. estudié, Ay, que cuéntame, incluye porque he terapia. oído el término y no sé lo que es. Sí, ontogony es como del ser, ¿no? De liberación, Okey, la liberación del ser. Y ajá, entonces, esta metodología que la ha creado Carlos de León como con todo su conocimiento de estar en Oriente, de diferentes, incluye terapia psicocorporal, que los ujú. principios vienen de Alexander Lowen, de Sí, Wilhelm como Reich, o sea, bioenergética, ajá, bioenergética, ajá, pero a nivel de cuerpo liberas. sí, Incluye trabajo con el inconsciente, mucho del inconsciente está en el cuerpo, o sea, el inconsciente podríamos decir que está expresado en el cuerpo y en los sueños, ¿no? Claramente, en el cuerpo, en la caracterología, pero también tú cuando vas sintiendo el cuerpo, vas detectando si hay que está guardado ahí. Y ahí está la información y la memoria, ¿no? Incluye otras terapias que son más como en un estado mm, como de trance o un poquito de hipnosis, ¿como donde hipnosis? trabajas y tienes un entendimiento y hay una integración. Hay otras que son más transpersonales y distintas, pero son, o sea, yo lo viví, la efectividad, no es de creer, o sea, es que tú pum, así. Entonces yo dije, yo tengo que aprender, porque yo ya había estudiado mindfulness, una certificación, la maestría en mindfulness, y decía, pero siento que quiero ayudar más, o sea, como así como esta terapia a mí me resolvía increíble, necesito más herramientas. Y estudié este tipo de terapia, terapia ontogónica. Y otras cosas, ¿no? Que siempre estoy estudiando y preparándome en neurociencias y así. Pero como que dije, yo quiero aprender estas técnicas. Y bueno, es aprenderlas en ti, practicarlas mucho en ti, en otros, en grupos de supervisión y luego lo aplicas con gente, ¿no? Entonces empecé a integrarlo y luego cómo lo hacemos aplicable a la vida de las personas, lo que verdaderamente les importa, como saber escuchar muy bien qué es importante para esta persona y cuál es el verdadero bloqueo. Y a mí algo que me encanta de algo que he desarrollado mucho en los cursos de Landmark que tomo es siempre escuchar por lo que es posible, porque a veces creo que la psicología se puede atorar en etiquetas. Es que esta Ujú. persona es así y si el psicólogo o el terapeuta se relaciona así con el paciente, está poniendo sus límites en el paciente y se pueden transferir un poquito. Entonces es como, tú no poner tus propios límites o limitaciones y creencias para dejar que el proceso de esa persona sea libre y que entonces él pueda liberar su potencial, ¿no? Entonces, pues soy una Cuéntame, apasionada de esto, Margarita. Sí. se nota, ¿cómo, cómo?
detectas esos bloqueos o cómo la gente puede detectar esos bloqueos? A qué nos referimos cuando hablamos de bloqueos? Bueno, primero alguien tiene un tema que quiere resolver, ¿no? Ujú. Y hay algo que te está impidiendo resolverlo, Ok. ¿no? Vamos a ponerlo así. Ujú. O tienes un problema en tu vida, o tienes ansiedad, o estrés, o depresión. Y entonces lo que hacemos, más que ir a sacar conclusiones racionales, que son muy buenas, pero todos hemos visto cómo hablas con alguien y por más que le dices, no lo entiende. Mm. O no toma, o te dicen algo y dices, ya lo sé, Ujú. pero no estoy actuando diferente. Entonces vamos al cuerpo y vamos a detectar sensaciones en el cuerpo. Y entonces en las sensaciones del cuerpo vamos viendo si ahí hay alguna emoción, de dónde viene la memoria que nos trae esa emoción. Y entonces vamos, el cuerpo solito va trayendo la información de eventos, muchas veces eventos del pasado, que no, o sea, que fueron dolorosos o que nos condicionaron en ese momento. Entonces, mira, hay dos formas. Una es si hay que regresar al pasado, no siempre hay que regresar, pero si hay que regresar, es para restaurarlo, para integrarlo, no como para atorarte en él. Entonces hay veces que solo con ir al pasado y darle presencia y espacio y permitirte sentir lo que sentiste que dolió tanto, es un poquito de trabajo de trauma todo esto. Entonces, de darle espacio y sentir, algo se integra, porque le traes una mirada consciente y un acompañamiento a ti de algo que se quedó como olvidado, callado, contraído, y cuando le damos ese espacio de conciencia, de validación, ¡pum!, se integra. Luego, si viene si, y tienes que ver qué necesitas en el cuerpo, y ves que el cuerpo necesita sacudirse, necesita gritar, necesita gruñir o necesita abrazarse. Entonces tienes que ir entendiendo qué necesita el flujo de tu cuerpo hacer. Entonces es como irte más al cuerpo. Yo digo que es como más animal. Si un Ok. perro necesita sacudirse, se sacude, si necesita, Ah, se estira. exacto, Ok. si se quiere lamer, se lame. Entonces, Ajá. ¿tú qué es lo que tu cuerpo necesita? Ok. Y es fascinante porque entran como otras funciones que permiten una integración, que permiten un estado de conciencia distinto y un autoconocimiento distinto, que luego esa información que viene de abajo hacia arriba, ya hay un entendimiento distinto. Y la sensación, cuando un proceso fue completo, es que hay libertad, claridad, como expansión. Es claro. Y O el sea, lo que te atoraba proceso ya no te se atoraba. puede dar en una sesión, ¿no es a lo largo de varias sesiones? En una sesión se puede dar perfectamente. Wow. Sí, también la persona tiene que dejarse trabajar. Mi aspiración, o sea, si yo estoy en una sesión con alguien, yo voy a que esto suceda. Ese es mi compromiso y no puedes forzar nada. O sea, de veras que es un arte, porque si tú tratas de forzar a la persona, si tú tratas de decirle un poquito como que cuando Desbloquéate. les, o sea, cuando les digo, es como si sientes enojo y o sea, cuando sugiero, nunca le atiendo, o sea, y a lo mejor sí sentía, pero la persona no lo está viendo desde sí misma. Ok. Es algo impuesto, entonces no. Si lo Ujú. descubre, es más bien ayudarle a descubrir y a entender qué está pasando y a sentirlo, porque lo que no queremos es sentirlo. O sea, lo que nos da miedo. Si a alguien le da miedo acercarse a un grupo de personas que no conoce, lo que te da miedo es la sensación. No quieres sentir la sensación. Entonces, si te abres a sentir, que eso es mindfulness, nos vamos quitando como muchas barreras de, puedo sentir esto y no es tan grave. Es lo mismo de trabajar con la ansiedad. Muchas veces trabajar con la ansiedad es solo abrirte a sentir esa sensación de manos dormidas, del corazón palpita, de observar y hay veces que para trabajar la ansiedad, yo sé que están las respiraciones y todo esto y digo, qué bueno, son unas super aspirinas que te ayudan, pero tenemos que ir a la raíz de esa ansiedad existencial porque es una ansiedad existencial en realidad. Y Ujú. cuando vas a la raíz de esa desconexión fundamental que la mayoría de los humanos vivimos cuando nacemos, y bueno, y conforme depende también la historia de vida y cómo fue su niñez y el tipo de apego que recibió, pero si podemos integrar eso, ya lo completaste y esa ansiedad, ese fundamental va cesando, se va suavizando. Ya dije Me muchas dejaste cosas. pensando, es que me dejaste pensando esto de la ansiedad existencial. em, ¿Por qué, por qué se quita tan rápidamente? O sea, con qué te conectas que alivia Bueno, esa ansiedad existencial?
Dos cosas. Una, si tú sigues el flujo de tu cuerpo y haces lo que tu cuerpo necesita, imagínate que tu cuerpo tiene energía acumulada que Sí. está reprimida porque hay que portarnos bien y sentarnos derechos y aguantarte. Entonces, si tú sigues el flujo de tu cuerpo y permites que el cuerpo lo exprese y lo libere en un espacio terapéutico sin nunca te lastimas, nunca haces daño a nadie, pero tú lo permites, ¡fum! Hay una integración de la energía impresionante. Ya no está ahí como hoy express, como. Ujú. Entonces, permites eso y puede como un pico a lo mejor en esa expresión corporal, ¡pum! Y entonces, por un lado, esa energía se libera, pero tiene que haber observación. Y por otro lado, cuando te permite sentir, hazte cuenta, ese vacío existencial, esa desconexión, ese terror, ese odio profundo, o sea, lo que sea que con lo que vas a ir contactando, que pues va a suceder lo que tenga que suceder, lo que esté ahí, cuando te permites tocarlo, como ya lo tocaste y le trajiste presencia y permitiste que tu cuerpo se expresara, naturalmente se integra la energía y hay una claridad, un entendimiento y una conexión fundamental. Ok, O con el amor que habita en ti, o con Dios, o con la vida, o como, ok. pero pasa, o sea, no es como que sugerido. A ver, Ujú. ahora trata de conectarte con que Sí. la vida te sostiene. O sea, se siente. Y Wow. puedes, o sea, puedes empezar como diciendo, siente cómo el piso te sostiene, ¿no? Pero eso tiene que pasar desde dentro. Entonces, como tú tienes la experiencia de eso y lo vives, no, nadie te vino a traer una creencia. Es un saber. Lo experimentaste, lo viviste Ok. y se libera trauma, o sea, se liberan creencias, ¿no? Y hay que, o sea, yo creo que hay que sostener, o sea, qué tipo de prácticas y hábitos también te ayudan a sostener, pues, estados mentales, el ser amable contigo, el Ujú. poder habitar. Yo ahorita estoy un poquito en un duelo y Mm. te juro que yo digo, ay, mi niño de 15, o sea, estaría tan orgullosa de cómo lo estoy viviendo y duele, pero nada que ver con cómo, o sea, una vez terminé hace unos meses como que estaba muy ilusionada con una relación, pero luego él como que no y tal. Y me acuerdo que le hablé a un amigo y le dije, oye, estoy saliendo con este cuate y creo que él no está muy puesto y tal. Y me dice, Maite, ¿estás dispuesta a que te destrocen el corazón? Ay. Y cuando me dio, porque él era como, es un tipo que pues a lo mejor es muy, viaja por el mundo y tal. Y como que le dije a mi amigo, pero ¿cómo? Nadie me puede destrozar mi corazón. Ah, Nadie. ok. O sea, si yo lo cuido, o sea, me puede doler, pero nadie. Y, y yo antes sí sentía que me destrozaba el corazón, que me podía destrozar. Pero cuando fue tan claro y dije, wow, qué increíble que he trabajado esto porque me tengo clarísimo que nadie puede destrozar mi corazón. Qué Nadie puede destrozar bonito, tu corazón qué porque te bonito, tienes a ti. qué bonito. Ah, que Pero me podemos atravesar conmovió las esa frase. emociones difíciles. Sí, Qué interesante, Maite. Oye, y este tipo no sé decirle prácticas, actividades, ¿las haces en equipo, o sea, en grupo, uno a uno? O sea, ¿cómo se ve en la sí. práctica? Tengo procesos uno a uno, Ajá. tengo cursos que doy y hay Ujú. veces que cursos que yo organizo o cursos que doy con empresas. Ok. Digo, depende el tono de la empresa, o sea, hay cosas que no puedes ir tan profundo, o sea, me explico así como hacer un Eso proceso pensé, lo que me has corporal. dicho hasta ahora suena como muy personal, muy profundo. Sí, Cuando trabajas con empresas, ¿qué es lo que hacen? pues trato de hacer lo más profundo Ajá. dentro de lo que sea, pero sí hay momentos donde vamos al cuerpo a sentir, vamos a reconocer, Mm, porque en una empresa es más complejo, porque si alguien claro, viene a mi estás. curso que yo organicé, pues Ujú. ellos dijeron, yo quiero tu curso, ¿no? Sí, En la empresa no todo el mundo lo pidió, claro. pero trato de, Me o sea, mi imagino que compromiso, requiere mucha vulnerabilidad, ¿no? Si te tienes que mover o si tienes que llorar, sí, no sé. ¿Pasa también en los contextos organizacionales? sí, sí pasa. Ujú, Y a mí me encanta, pues primero yo tengo que traer un lugar, un espacio seguro, ujú, también que entre todos creemos un espacio seguro. A lo ujú. mejor hay dinámicas que propongo que todos, o sea, si hacemos un bouncing, un reboteo, bueno, todos lo estamos haciendo y ahí puedes expresar un poquito más. Y mi intención siempre es, vamos a hacer lo más profundo, o sea, como yo siempre, porque aquí haya de veras una liberación, una transformación, una claridad y, y tengo pues ejercicios que a lo mejor son, no son tan psicocorporales, pero igual son muy profundos. O sea, Ok, como me encanta, o sea, ok. sí, y creo que tengo buen manejo de grupos y hay varios ejercicios que tengo que son muy buenos, ¿no? Ujú, qué Ujú. bonito. Ujú. Sí. Maite, ¿y cómo puede la gente saber más sobre lo que haces? ¿Cómo te puede localizar en las redes?
Mira, estoy en todas las redes como Maite Valverde de Loyola Ok. y se está cortando un poquito, ¿verdad? Sí, perdón, por Bueno, eso estaba viendo, sí, discúlpame. Ajá, sí. Maite Valverde de Loyola, Maite con I, Valverde ajá, con B chica las dos. Y en mi página maitevalverde.com. Y ok. también tengo, si me escriben por ahí, tengo mi grupo de WhatsApp de difusión. O sea, es Ujú, como un grupo de comunidad. Y ahí cuando hago algo los escribo. Y también tengo mi Substack, mi newsletter, que es Jueves de Hacks. Entonces todos los ah, jueves les mando un mail como ajá, con cosas que estoy descubriendo y trabajando ajá, porque un poco comparto mis procesos porque no soy, empecé a quitar la idea de, yo te vengo a enseñar y yo tengo que, dizque ser perfecta o no puedes saber nada de mi vida porque ujú, luego dije, no, somos humanos ujú, y a mí mi propia experiencia y mi propio trabajo interno fue lo que me llevó a esto y nos vuelve reales porque a todos nos pasa sentir ansiedad, sentir miedo, ujú, resistir una situación. ¿Me explicó? ujú. Querer manipular Ok, así inconscientemente o sutilmente para que o forzar un resultado y cómo podemos liberarnos de esto, reaccionamos y cómo podemos ser menos reactivos. ujú, Entonces, pues yo comparto un poco de eso, esperando que a ujú. otros les inspire y Me sepan que sirva. estamos aquí. Ok, ¿cómo Ujú. se llama tu Substack? Jueves de Jueves de hacks. Hacks. Ah, ok. Ok, Ajá. muy Sí. bien. Oye, siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. ¿Qué estás leyendo estos días, Maite? Ay, Margarita, no estoy leyendo disciplinadamente estos días porque he tenido un mes muy intenso de chamba, pero de lo que Ujú. estoy leyendo, uno es Faith, es un libro que se llama Fe de Sharon Salzberg, Ok, es una maestra budista claro, la increíble. conozco. Bueno, no en lo personal, ¿no? Pero conozco su trabajo, la sigo. Ajá. Sí, bueno, ¿Y pues ella habla de ese la fe? fe, pero Ajá. la fe En otro vista sentido que otras religiones, ¿no? Como, en un contexto budista, o sea, que es más ajá. como del cambio y la impermanencia y la confianza en el no apego y en Ok, la incertidumbre, ok, pero está bien bonito. ok. Y luego, sí es distinto. Y luego estoy leyendo el de Mentes Dispersas, de Gabor Maté. Ah, no lo conozco. Sé quién es Gabor Maté, pero no sabía de ese libro. Ah, ¿se Sí, refiere al déficit de atención o a la condición actual que estamos todos con la atención fragmentada? déficit de atención y cómo eso lleva a adicciones y tal. Y pues obviamente, pues habla mucho de los procesos de trauma en la infancia, pues Ujú, generan déficit de atención y cómo van viviendo esto y cómo, o sea, formas también para atenderlo, ¿no? Pero ese, no voy tan avanzada en ese libro, pero pues es un tema que me encanta. Y al mismo tiempo, fíjate que a veces me pasa, Margarita, que leo, o sea, este tipo de temas ajá. y veo que hay un poquito de sesgo como en la limitación de lo que es posible para el ser humano y como y Ujú, yo o sea, de todo lo que he estudiado y me he preparado y de resultados que he visto en personas, en clientes míos o en otras personas, ujú, hay resultados mucho más poderosos que científicamente todavía no se están investigando ujú, y resoluciones, o sea, como que sí hay un otro nivel de potencial ujú, y sé que no todo mundo y sí necesita buenos protocolos y un buen trabajo, pero hay un potencial que todavía no se encuentra de lo que es posible trabajar con las personas y se ujú, necesita pues mucha disciplina en el autoconocimiento, en mindfulness, en liberar ujú. emociones, en restaurar el pasado, o sea, darle mucho amor a nuestro pasado, como ir al pasado para sanarlo. Y tenemos un potencial increíble. Que al final el potencial, lo ideal es que sea en gozo y libertad, ¿no? Ujú. Ahí, mm, pensaba en la psicología humanista, que justamente tiene en su centro la idea de que todos tenemos un potencial que podemos desarrollar y una tendencia a la autorrealización. Y me gustó mucho lo que decías, que tú trabajas con lo que puede ser. ¿Cómo detectas eso? O sea, ¿qué sensibilidad tienes para notar que hay algo que está ahí como en semillita Sí, o que puede ser? yo creo que eso lo he trabajado mucho en Landmark, que es esta empresa que ayuda mucho al potencial humano Ok. y te entrenas en una forma de escuchar. Mm, Y cuando escuchas, es importante escuchar cuál es el compromiso de esta persona detrás de esto que está diciendo. Y te vas entrenando, ¿no? Pero no es dar por hecho cosas. Pero cuando tú platicas con alguien, por ejemplo, una vez estaba en la oficina de una señora que me decía, ay, es que qué desastre y están construyendo aquí todo empolvado y no sé qué, y me choca. Y como que lo primero que dije es qué flojera que se esté quejando. Y luego dije, no, ella tiene un compromiso con que su oficina esté se limpia y limpia. ordenada. Ajá. Ok. Eso es lo que es importante para ella, que esté limpia y ordenada. Y Ajá. es lo que está queriendo transmitir con su queja. Y yo Ok. no llevo 3 semanas en construcción como ella aquí. Entonces, Ok. así desde eso hasta cuando alguien te cuenta algo que le duele, Ajá. detrás de ese dolor hay algo que está buscando honrar. Es como entrenar el oído y la conexión de corazón. Ujú. Hay algo que está buscando honrar que ahorita no No estaba, está no pudiendo. está pudiendo.
Ok, honrar o no tiene espacio eso que es importante. ok. Y luego, y lo vamos descubriendo, ¿no? También en los anhelos como no cumplió Mm, u olvidados, ajá, ¿no? ajá. ¿Crees que cada uno tiene un potencial diferente o el potencial de todo el mundo? Me gustó cuando dijiste el gozo y la libertad. O sea, ¿sientes que nuestro potencial como seres humanos va en cierta dirección o el potencial de cada uno tiene su propia dirección y a lo mejor no tiene nada que ver con Bueno, otros? o sea, experimentar gozo y libertad Ajá, es maravilloso, pero cada uno lo expresa distinto. O sea, tú en gozo y libertad y tu potencial va a ser único y a lo mejor va a ser investigando más y leyendo más y publicando, no sé, ¿no? Y a lo mejor el mío va a ser escribiendo canciones porque recientemente conecté con la no música y hablamos de la esa parte. creatividad. Ajá, Ajá. Y a lo mejor alguien más va a ser ay, con la jardinería o creando nuevos proyectos de cambio social y de negocio. O sea, cada quien, o alguien va a ser con sus hijos, estando más, o sea, como, o en diferentes ambientes, ¿no? Pero ajá, cada quien tiene su forma única, su ok, propia genialidad y los espacios donde se siente completamente libre en estados de flow, ¿no? ujú, Donde, o sea, quiere esas actividades. Pues cada uno es distinto porque cada uno le da algo distinto al mundo, ¿no? claro. Oye, se me ha pasado el tiempo muy rápido, Maite. Antes de despedirnos, te quería pedir si nos puedes dar, para las personas que nos están escuchando y para mí, un tip. Si queremos eh, sentir que desarrollamos un poquito más nuestro potencial, o yo diría ser un poquito más felices, ¿qué es algo que nos recomendarías que probáramos, así que experimentáramos en los próximos días? Meditar, aunque sea 5 minutos, Ok, 100%, ok, pero proponerte algo, un mm, hábito y hacerlo, y ser ok, consistente. ok, Eso te lleva a liberar tu potencia, como mira, lo estoy haciendo por mí, ¿no? O ajá, el hábito puede ser cultivar el hábito de creer en mí. Así, literal, lo lees en la mm, mañana, te lo recuerdas. Si creo en mí, ¿de qué soy? O sea, como, y si creo en mí, ok, y si creo en mí, como que se abre. No es para encontrar la respuesta, entonces, ¿cómo lo hago? Sino como en la meditación es dejar la pregunta abierta. Eso se hacen déjala, los grandes si creo maestros, en ¿no? mí, ajá. Qué Ajá, ¿qué es bonito, qué estaré qué haciendo? Dejar la bonito. pregunta Lo abierta. voy a hacer, en las mañanas supongo, ¿verdad? Sí, o en el día, A lo si en largo el del día día. te Ok, acuerdas, también, pero ok, es como mi hábito es creer en mí. ok. Si Qué creo en mí, bonito. Ujú. sí. Me gusta mucho. Maite, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo. Me has hecho pensar muchas cosas y me encanta. Se te nota el entusiasmo en esto y tu firme Mm. convicción del desarrollo del potencial de las personas. Muchísimas, muchísimas gracias, Maite. Ay, gracias, Margarita. Aprecio muchísimo que este espacio que me hayas escogido como una de tus entrevistadas para tu podcast, para tu proyecto. Gracias. Un O placer. sea